Bienvenidos a este estudio de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. Hoy día estudiaremos el Salmo 67. Tengamos un momento de oración inicial. Señor, gracias por tu palabra que vamos a aprender el día de hoy. Pedimos, oh Dios, que nos bendigas con ella. Gracias, oh Dios, porque tu palabra nos sigue hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos nuestra Biblia en el Salmo 67 y vamos a darle lectura completa. Son solo 7 versículos, no es más. Salmo 67. Dice el texto: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Empecemos con el primer versículo, el número 1, que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Muchas personas se preguntan qué significa Selah. Selah era como una expresión musical que significaba como pausa, como silencio, ¿no? No es nada más. Era una expresión musical porque los salmos son básicamente cantos, himnos, ¿no? Y entonces entre párrafo y párrafo, entre estrofa y estrofa, había que hacer una pausa musical, entonces el escritor ponía Selah, pausa musical, ¿no? Muy bien. En este versículo 1, el autor, que aparte que es desconocido, no sabemos cuándo escribió este salmo no es de David. Este salmo tiene autor desconocido. Pero este autor escribe en el versículo 1 tres características que él pide, que él ora a Dios. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Son tres pedidos que él hace: que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga y, en tercer lugar, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y vamos a estudiar cada una de estas expresiones. Hoy día, que es 31 de octubre, se celebran en muchos países el Halloween, esta fiesta diabólica, satánica, que en muchos países ha llegado a convertirse en un juego para los niños donde los propios padres y adultos participan. Según la iglesia satánica, la misma iglesia satánica establece que ellos tienen tres fiestas principales al año, y de estas tres, la primera, la que ocupa el primer lugar, es el Halloween. Es decir, mientras nuestros hijos o mientras los hijos de los vecinos salen disfrazados de calaveritas por la calle a pedir caramelos, en otras partes la iglesia satánica celebra ritos demoníacos de consagración al diablo. El mismo Anton LaVey, ya difunto, era el director, el coordinador, el llamado el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás en Estados Unidos, y él escribió la Biblia satánica. Él dijo literalmente, que la fiesta más importante para ellos en el año era el Halloween.
¿De dónde viene esto? El 31 de octubre marcaba el año nuevo de los celtas. Este era un gran pueblo, antiguo pueblo británico. Y los celtas tenían dos dioses grandes. El primer dios era el dios Baal, que era el dios de la primavera y el verano, ¿no? Y el 1 de noviembre cambiaba este dios por San Jaim, que era el dios de la muerte. El 31 de octubre, en la noche, el lapso entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, era el intervalo de los dos reinados. Y ellos creían que en ese intervalo, entre el 31 de octubre y el 12 y el 1 de noviembre, que había un vacío, que la barrera entre lo natural y lo sobrenatural dejaban de existir. Y como era la celebración entre la primavera, el verano, la productividad, la tierra y la muerte, por eso es que los colores del Halloween son el naranja, que representa el color del otoño, y el negro, que representa la muerte. Nosotros, los que vivimos en países donde las estaciones son muy marcadas, nos damos cuenta perfectamente que estamos entrando al otoño cuando las plantas verdes, las flores de colores, pierden su color y entran a un color rojizo anaranjado, que es uno de los colores del Halloween. Y el otro color, el negro, que celebraba la muerte, ¿no? Se supone que en ese día, entre el 31 y el 1, los celtas llamaban a los espíritus para que saliesen, para que fuesen a asustar a las personas, a quitarles cosas a las personas. Y era una noche de horror, porque los sacerdotes celtas decían que ellos venían en nombre de los espíritus y podían llevarse gente, hombres, mujeres, ancianos y niños a la fuerza, encerrarlos en cajones de madera, llenarlos de paja y quemarlos vivos. Ese es el Halloween. La Iglesia Católica quiso sustituir esta fiesta pagana celta y comenzó a crear el concepto del el Día de los Santos por el 1 de noviembre. El día 2 se celebra el Día de los Muertos, que en países como en México tiene una gran repercusión social. La gente hasta han hecho una película por el Día de los Muertos, ¿no? Ahora, lo que quiero que entiendan esto, fíjense bien, el mundo es arrastrado muchas veces en forma inconsciente por estas fiestas y prácticas paganas. Hoy en día, en muchos conciertos, los cantantes salen vistiendo cruces inversas, salen vistiendo calaveras, salen cantando al diablo directamente. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? El mundo está siendo seducido por el diablo, al punto en que en esta celebración, que es absolutamente diabólica, muchos padres la han convertido en un juego para sus hijos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el mundo se está yendo en picada. El mundo está siendo seducido por el diablo y se está yendo en una picada moral, en una caída espiritual tremenda. Y en estos momentos viene a mí la frase del salmista cuando él pide, Señor, ten misericordia. Debemos orar por este mundo para que el Señor tenga misericordia, para que Dios retenga por un instante más el juicio, que Dios retenga las copas de juicio que están descritas en Apocalipsis y que van a caer sobre este mundo, para que por lo menos algunos más se salven. Para todos es conocido este tema del aborto, cuando 50 millones de niños son asesinados antes de nacer
hoy en día por la aprobación de los gobiernos, por el auspicio de las Naciones Unidas, por todo este conglomerado de maldad. Están asesinando a 50 niños no nacidos. Es la primera vez en la historia cuando las madres gestantes salen a las calles para protestar y exigir el poder matar a sus hijos en el vientre. Debemos orar a Dios: Señor, ten misericordia de nosotros. La comunidad LGTB ha entrado con tal fuerza que hoy en día están adoctrinando a nuestros hijos desde Hollywood, desde las películas Disney, películas de Disney para niños. Esta comunidad se ha metido en las escuelas para adoctrinar a los niños desde pequeños y torcer la mente inocente de estos niños desde que tienen temprana edad. Esa es su estrategia. Tenemos que orar por el mundo para que Dios tenga misericordia. El salmista decía: Señor, ten misericordia de nosotros. Podríamos seguir contando cómo este mundo, el adulterio, es pan de todos los días. En todas las series de televisión, programas de televisión, aparece como que el adulterio se ha convertido en el uso común. La destrucción del hogar, de la confianza en el matrimonio entre los esposos, se ha convertido en el pan de cada día. La violencia en las calles, los extremistas religiosos asesinando a otros porque no piensan lo mismo. Tenemos que orar: Señor, ten misericordia de nosotros. Danos el tiempo, retén tu juicio para que se salven los pocos que faltan salvarse. Pero no solamente pensemos en esto, no solamente pensemos en el mundo, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? La diferencia entre gracia y misericordia es que gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Por ejemplo, la salvación es algo que no merecemos, lo recibimos por gracia. El perdón de nuestros pecados es algo que no merecemos, lo recibimos por gracia. Ser sellados por el Espíritu Santo, seguridad de vida eterna, es algo que ni tú ni yo nos merecemos y por lo cual deberíamos agradecer al Señor en su infinita misericordia y gracia. Él nos ha dado esto que no merecemos. Por la obra de Cristo en la cruz, no lo merecemos, pero por la obra de Cristo en la cruz nos lo ha dado. Y esto se llama gracia. Pero ¿qué cosa es misericordia? Gracia es recibir algo que no merezco. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Misericordia es no recibir lo que sí merezco. Y acá tenemos que preguntarnos: ¿qué merecemos recibir por ofender a Dios en nuestros actos? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Qué es lo que merecemos recibir a cambio? ¿Qué merecemos recibir por desobedecer conscientemente la Escritura? Porque lo he dicho varias veces, nosotros ejercemos la desobediencia selectiva o vivimos en obediencia selectiva, que significa que obedecemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos parece. Pero si encontramos algo en el texto bíblico que no nos agrada, entonces lo descartamos, lo dejamos de lado, lo interpretamos de tal manera que nuestra conciencia se quede tranquila. Eso es desobediencia selectiva. ¿Qué merecemos por vivir ese tipo de desobediencia selectiva? ¿Qué merecemos por hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Dios soberano? ¿Qué merecemos cuando
pecamos, y dice la palabra, pisoteamos el nombre de Cristo? ¿Qué merecemos cuando rompemos los principios bíblicos más elementales? En Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. ¿Qué merecemos por cometer adulterio? Si no es adulterio real, podemos cometer adulterio mental en el corazón cuando codiciamos a otra mujer. ¿Qué merecemos cuando la Biblia dice no hurtar y robamos? ¿Qué merecemos cuando la Biblia dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y mentimos? ¿Qué merecemos cuando la Biblia dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo? ¿Qué merecemos? Por eso cada mañana al despertar debemos orar y decirle, Señor, no me des lo que merezco. O en otras palabras, como dice el salmista, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, que debería ser nuestra oración matutina, diaria. Señor, no me des lo que merezco por mis pecados, por mis faltas. No me des, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi familia, de mis hijos. Ten misericordia de los hermanos de la iglesia. Ten misericordia de los pastores. Ten misericordia. Pero cuando decimos esto, debemos añadir y decir, Señor, ten misericordia de mí, como yo tengo misericordia de mi prójimo. Ten misericordia de mí, como yo tengo misericordia de mi prójimo. Mira lo que dice el texto bíblico en Mateo 5:7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Salmo 18:25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, dice Dios, y recto para con el hombre íntegro. O sea, Dios se muestra misericordioso para con los misericordiosos. Y se muestra recto para con los hombres íntegros. Bueno, así que el Salmo 67, el versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Y luego añade, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Esta es la segunda petición. Señor, ten misericordia. La segunda petición, bendícenos. Y aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué tendría Dios que bendecirme? Digamos, el Dios del universo está obligado a bendecirme aunque yo haga con mi vida lo que quiera. ¿Está Dios obligado a bendecirme simplemente por el hecho de que yo me ponga a orar y le pido su bendición? Es decir, cuando le digo, Señor, bendíceme, que Dios se siente compulsado a bendecirme porque yo lo he pedido en oración. ¿Por qué tendría yo que ser bendecido? Y aquí tenemos que entender las leyes de la bendición. Y las leyes de la bendición son simples porque así como hay leyes que rigen el universo físico, como la ley de la gravedad, leyes de la termodinámica, leyes de la energía, todo ese tipo de leyes que gobiernan el universo en el que estamos, de la misma manera hay leyes espirituales que gobiernan la parte espiritual del mundo espiritual. O sea, hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Si yo no creo en esa ley, yo puedo tirarme de un edificio y decir que no creo en ella, pero la ley de la gravedad va a funcionar de todas maneras. De todas maneras va a funcionar.
aunque yo crea o no crea. Lo mismo pasa con las leyes espirituales. Las leyes espirituales funcionan creas o no creas. Hay leyes espirituales que rigen el mundo espiritual. Ahí en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 28, dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien, y a tus hijos después de ti para siempre. Vamos a repetir. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de tu Dios, Jehová tu Dios, te vaya bien. Y a tus hijos después de ti para siempre. Esta es la ley que rige el mundo espiritual. Hay un factor determinante en el rumbo de tu vida: la bendición de Dios. Repito, hay un factor determinante en el rumbo de tu vida: la bendición de Dios. Cuando estás cubierto bajo las alas del Altísimo, cuando estás cubierto por la gracia y la misericordia de Dios, la bendición de Dios hace que las fuerzas espirituales del universo se confabulen a tu favor. La bendición de Dios hace que las fuerzas espirituales del universo se confabulen a tu favor. Y hay que entender esto. Yo estoy bajo la bendición de Dios, pero ¿significa eso que la bendición es instantánea? O sea, ¿es la bendición como el café en sobre? Ese café que tú lo echas un par de cucharitas en el agua, se disuelve y listo, tienes el café. ¿O la bendición de Dios es como el método antiguo de nuestras abuelas de pasar el café gota a gota? Muchas veces la bendición de Dios, hermanos, toma su tiempo. Hay un texto bíblico en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y si el texto dice que las bendiciones te alcanzarán, nos está diciendo en forma implícita que estas bendiciones pueden estar viniendo atrás, no necesariamente te han alcanzado ya, pero están llegando, están viniendo, están llegando. ¿Y qué hacemos en ese tiempo cuando parece que todavía no hay la bendición? Porque las bendiciones todavía no me han alcanzado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fidelidad al Señor. Fidelidad al Señor. Y entonces, cuando yo me mantengo fiel al Señor, estoy dando tiempo a que las bendiciones de Dios me alcancen. Hay un pasaje que ilustra muy bien eso. Es un pasaje que encontramos en Daniel, en el capítulo 10. Daniel había empezado a orar, había pedido a Dios, había hecho una pregunta a Dios, estaba orando y estaba esperando de Dios una respuesta. Quiero que lean bien, escuchen bien lo que voy a leer. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. He aquí una mano me tocó.
e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el arcángel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. No es el momento para explicar esto del príncipe de Persia y todo lo demás. Si lo quieren, búsquenlo en la página web de la iglesia. Está en Daniel, capítulo 10. Lo explicamos hace un tiempo atrás en la iglesia, capítulo 10 de Daniel. Pero lo que quiero remarcar es la otra parte. Quiero remarcar la parte cuando dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido. Se demoró 21 días en llegar la respuesta, pero el texto dice que desde el primer día fueron oídas sus palabras. ¿Cuándo fue eso? Cuando él dispuso su corazón para entender las cosas de Dios y humillarse delante de Dios. En ese momento su oración fue escuchada en el cielo y en ese momento salió la respuesta. Hubo un tiempo porque el diablo se opuso, hizo sus cosas en el camino, pero al final la respuesta de Dios siempre llegó. Así que las bendiciones de Dios te alcanzarán. Mientras te alcanzan, fidelidad. ¿Qué pasa con la bendición? Quiero leerles algunos textos para que ustedes posteriormente en casa o en sus estudios puedan repasar. En Génesis capítulo 39, el versículo 5 dice: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, está hablando de José, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendiciendo a José, y el dueño de la casa donde estaba Potifar, donde estaba José, se ganó, porque la bendición de Dios hacia José fue bendición para Potifar también. Lo mismo pasa contigo. Cuando Dios te bendice, puede ser que la repercusión haga que se bendigan tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres. Dios te bendice y tú te conviertes en un canal de bendición. En Job 1:10 dice, estaba Dios hablando con Satanás, y Satanás cuestiona la integridad de Job, pero nos revela algo. Satanás dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, Satanás está diciéndole: claro, Job es hombre temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Por qué? Porque tú, Dios, lo has cercado alrededor de él y alrededor de su casa y de todo lo que tiene. Dios ha puesto un cerco de protección. Dios ha levantado un muro de protección alrededor de Job. Y luego dice: al trabajo de sus manos has dado bendición,
y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es interesante que de la boca del diablo descubrimos algo, que Dios cerca a sus siervos, a sus hijos, pone un cerco alrededor para protegerlos. Y eso es la bendición de Dios. Por último, en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 12 y 14. Así funciona la bendición. Hemos dicho que Dios te bendice y se bendicen los que están a tu alrededor. Que Dios te bendice y te protege, pone un muro alrededor que te proteja. Y en Deuteronomio 7 dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará el pacto contigo y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre. Tus hijos serán bendecidos por ti. El fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. La bendición de Dios, cuando llega, no solamente te bendice a ti en forma individual, pero la bendición de Dios alcanza hasta tus vacas, tus hijos, tu tierra es bendecida por Dios. ¿Quieres ser bendecido por Dios? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debería Dios bendecirme? La respuesta es clara. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra. Hermanos, aquí nada tiene que ver con ir a la iglesia, golpearte el pecho, levantar las manos y gritar aleluya. No. Acá nada tiene que ver con ir a la iglesia, temblar, tirarte al piso. Nada. Acá lo que tiene que ver es oír la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y ponerla por obra. Entonces, más que estar preocupado por ser bendecido, debería preocuparme por ser aprobado por Dios. Que mi vida reciba la aprobación del Padre, porque cuando mi vida recibe la aprobación del Padre, entonces las bendiciones de Dios desatan esas fuerzas espirituales que empiezan a perseguirme hasta alcanzarme. En tercer lugar, en el versículo 1, dice, Dios, ten misericordia de nosotros, Dios bendícenos, pero también dice, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y esta expresión proviene de Números capítulo 6, versículo 22 al 27, que es lo que se conoce como la bendición arónica o la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal dice así, Números 6, 22 al 27 dice, Jehová habló con Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición sacerdotal de Aarón, que alcanza para todos, tiene seis bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, que Dios alce sobre ti su rostro, que Dios ponga en ti paz. 6 bendiciones incluye la bendición sacerdotal de Aarón. Ahora, esa expresión que dice,
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa? En el hebreo significa que el rostro de Dios se ilumina cuando ve tu corazón. Repito, que el rostro de Dios se ilumina cuando ve tu corazón. Todos recordamos nuestras épocas juveniles. Y cuando aparecía esa chica de la cual estabas enamorado, aquella chica que te gustaba, ¿qué pasaba con tu rostro? Tu rostro se iluminaba. Cuando la chica veía a ese muchacho del cual estaba enamorado, su rostro reflejaba luz, ¿no? Lo mismo pasa cuando veíamos a una persona que nos trae alegría. Si teníamos una fiesta en casa y llegaba alguien que era la alegría de la fiesta, al verlo entrar, nuestro rostro se iluminaba. ¿No es cierto? Entonces el texto que dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, significa que cuando Dios ve tu corazón y encuentra en él ese amor sincero, esa rendición, esa humildad, esa pasión por el Señor, entonces el rostro de Dios se ilumina. Lo contrario es que el rostro de Dios se entristezca, como en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El texto dice, no hagas cosas que hagan triste, hagan poner triste al Espíritu Santo. Entonces, lo contrario a que el rostro de Dios resplandece, es que el rostro de Dios se entristece. Interesante es que hay un proverbio que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Qué feo que seamos tan necios que seamos la tristeza de Dios. Que Dios se entristezca cuando ve nuestra vida, nuestro corazón. O lo que es peor, no solo que el rostro de Dios se entristezca, sino que el rostro de Dios, que Dios esconda su rostro de vergüenza. Cuando Dios estaba hablando con Moisés, antes que Moisés falleciera, le dice, Moisés, te voy a decir lo que va a pasar. Yo les estoy dando la tierra prometida. Ellos van a entrar a una tierra que es donde fluye leche y miel, una tierra rica, productiva, generosa. Pero ¿sabes lo que va a hacer mi pueblo? Mi pueblo va a entrar a esa tierra y va a comenzar a adorar a los dioses de las naciones paganas. Me van a dejar a mí y van a comenzar a adorar a esos dioses, le cuenta Dios a Moisés. Y dice lo siguiente, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 al 18. Y dice, versículo 18, ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho. Qué triste, que cuando Dios ve tu corazón, ve tu vida, ve cómo llevas la fe, que Dios esconda su rostro de vergüenza, que haga esto, que esconda su rostro de vergüenza. Qué triste, ¿no? Entonces, que Dios se entristezca o que el rostro de Dios, que Dios esconda su rostro, es lo contrario a que Dios resplandezca sobre ti. Que el rostro de Dios resplandezca sobre ti. Cuando ve tu corazón, cuando ve tu integridad, cuando ve tu pasión por Él, deberíamos orar, Padre, quiero vivir de tal manera, que cuando me veas, no te avergüences de mí.
no quieras esconder tu rostro, sino al revés, que tu rostro resplandezca de alegría. Siempre pienso en este pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 16, 9, que dicen que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y yo le decía al Señor, Señor, quiero que cuando estés observando la tierra, cuando tus ojos recorran la tierra y me veas a mí, que tu rostro resplandezca, porque ves en mí un corazón perfecto, un corazón que te ama, un corazón que te quiere servir. Y cuando tus ojos vayan por toda la tierra y digan, allá está Carlos, que el rostro de Dios brille. Pídeselo a Dios también. Pídeselo. Vamos avanzando. En versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 es muy interesante porque nos revela el por qué el salmista ha pedido estas tres cosas. Y cuando lo leamos vamos a descubrir que él no pidió misericordia para sí mismo. Él no pidió ser bendecido para sí mismo. Él no pidió que el rostro de Dios resplandezca para sí mismo. Vamos a leer el Salmo 67, versículos 2 y 3. Dice, para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. O sea, si leímos todo el pasaje, si leemos desde el principio, la letra dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En otras palabras, el salmista dice, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero tener tu misericordia. Yo quiero que tu rostro resplandezca para que sea conocida en la tierra tu camino, para que sea conocida en todas las naciones tu salvación, para que todos los pueblos te alaben. ¿Cómo es esto? El salmista no está pensando en los beneficios que él puede obtener de Dios. Él está pensando en los beneficios que pueden traer al mundo el ver cómo Dios tiene misericordia de nosotros, el ver cómo Dios nos bendice, el ver cómo el rostro de Dios resplandece cuando nos ve. Y entonces lo que está diciendo es, Señor, estoy preocupado por las naciones. Ten misericordia de mí. Para contárselo al mundo, yo voy a contarle al mundo que tú has tenido misericordia de mí. Y cuando el mundo me pregunte, ¿cómo puedes vivir tan tranquilo? ¿Cómo puedes tener tanta paz? Yo voy a contestar, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y si ellos me preguntan, ¿y por qué? Yo voy a contestar, porque transito los caminos de Dios. Entonces lo que él quería era para que los pueblos transiten los caminos de Dios. Entonces yo voy a contarle a Dios, al mundo, sobre la misericordia de Dios. Yo voy a decirle al mundo, mira cómo Dios tiene misericordia de mí. Y cuando ellos me digan, pero ¿cómo lo haces? Yo les digo, porque yo un día decidí transitar los caminos de Dios. Tú puedes también decidir lo mismo.
Señor, bendíceme. Y yo voy a contárselo al mundo, voy a contarle al mundo todas las bendiciones. Y cuando el mundo me pregunte, ¿y por qué Dios te bendice? ¿Por qué eres tan especial que recibes la bendición de Dios? Yo voy a contestar, porque la bendición de Dios me acompaña. Y una de las más grandes bendiciones que he recibido es la salvación. Soy bendecido por Dios, pero primero fui salvado por Dios. Por eso el texto dice, para que sea conocida en todas las naciones tu salvación. Por último, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre mí. Y que eso, Señor, obre en mí tanto gozo que yo pueda alabar a Dios, que yo pueda gozarme en Dios. Y cuando la gente me diga, ¿por qué te gozas? ¿Por qué alabas? Voy a contestar, porque el rostro de Dios resplandece sobre mí, porque tengo la bendición del Padre, porque tengo las misericordias de Dios. Y entonces voy a invitar a la gente a decir, ¿no quieres tú entrar en los caminos de Dios? ¿No quieres tú ser salvo para que también puedas alabar con todos los pueblos? Por eso el salmista decía, y repito para terminar, ten misericordia de mí, para que el mundo conozca tus caminos. Señor, bendíceme, para que el mundo conozca tu salvación. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí, para que todos los pueblos te alaben. Seamos instrumentos de Dios, no solamente para aprovechar y sacar provecho de Dios, sino para ser canales a través de los cuales se conozca en el mundo los caminos de Dios, la salvación de Dios, el gozo de Dios, que la gente tenga envidia de nosotros, que la gente diga, yo quiero ser como ellos, y vengan a los pies del Señor. Padre, gracias por este estudio bíblico y por tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de los oyentes. Guíalos, oh Dios, permite que ellos puedan conocer tus caminos, obtener tu salvación, para que puedan alabarte con todos los pueblos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga.